cada martes al mediodía les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Preguntando qué fue de la vida. Vienen. 2 vale 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa. Buen mediodía a la audiencia. Programa número 81 de Voces de Montevideo. Hoy martes 15 de noviembre con una transmisión especial con motivo de realizarse desde las 9 horas y hasta las 13 un paro general parcial del PIT-CNT bajo la consigna que no te roben el futuro contra la reforma jubilatoria y el modelo de la desigualdad. Trabajadores y trabajadoras estamos siendo convocados a una concentración y marcha hacia el Palacio Legislativo, la cual estamos transmitiendo en directo y llevaremos a ustedes las palabras de la oratoria central de dicho acto. Nos reencontraremos el próximo martes desde estudios en vivo y en directo como siempre al mediodía aquí en CX40 Radio Fénix. Gracias por acompañarnos. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulce. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura. El futuro de un país que priorice la redistribución de la riqueza de su pueblo y no el engorde de las patronales a costa de la explotación de la clase obrera. Por último, llamamos al Parlamento a no votar esta reforma. Exhortamos al gobierno y a la oposición a no utilizar este tema para hacer campaña berreta, ni resolverlo entre expertos, arrasando, imponiéndose. Lo que sí deberían es favorecer a las y los trabajadores y no a los dueños del capital. Darle a nuestra gente la justicia social que merece, dignificar la vida, reivindicándola como derecho humano fundamental. Compañeros, compañeras, que no nos roben el futuro. ¡Arriba la clase obrera! ¡Arriba la TCS! ¡Arriba el PIT-CNT! ¡Y arriba los que luchan siempre! Agradecemos a Karina Sosa, presidenta de la Asociación de los Trabajadores de Seguridad Social. Karina hace un rato hacía énfasis, y yo al principio también un poco, las palabras del ministro, que dijo que este paro es exagerado y extremo, y está bueno poder dar algunas cifras para ver si realmente es exagerado y extremo. ¿Es exagerado y extremo que 66.000 personas pobres hayan más que en 2019? ¿Es exagerado y extremo que haya pérdida de salario, pensiones y jubilaciones? ¿Es también exagerado que 541.000 ocupados perciben remuneraciones por debajo de los 25.000 líquidos al mes? ¿Y es exagerado y extremo que más de 1 millón de platos en ollas y merenderos populares hayan hoy en día? Por favor, exagerado y extremo es la espalda que le está dando este gobierno a los y las trabajadoras. Ahora sí, vamos a darle paso a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Gracias. No pasa nada, está bien, gracias. Compañeras y compañeros, esta es una movilización central del conjunto de la clase trabajadora, como siempre, en defensa de nuestros derechos, lo que aquí estamos, pero mucho más importante, en defensa de los derechos de los vastos sectores de la población trabajadora, de más de 2,5 millones de personas, tengan o no ahora derecho a la seguridad social, estén o no ahora trabajando, porque esta
la perspectiva que coloca el PIT-CNT es inclusive para las generaciones de trabajadores que todavía no están en el mundo del trabajo, que todavía no nacieron y a los que esta reforma jubilatoria le quiere robar sus derechos y el futuro. ¡Viva la clase obrera organizada! ¡Viva la perspectiva grande, amplia de la población trabajadora que viene en ejercicio de la democracia verdadera del mundo del trabajo a decir en las puertas del Parlamento lo que piensa el clamor de la población trabajadora? Y esto es así. Bien lo decía Karina, la seguridad social no es un asunto del BPS, aunque lo involucra. Es un asunto central de la vida completa de la población trabajadora. Es un asunto que tiene que ver con la génesis de todas las luchas del movimiento obrero internacional. Porque nacido el movimiento obrero de las entrañas de un sistema parado en la explotación, desde el principio se organizó para la colecta con el trabajador enfermo, para el mutualismo nacido en la fábrica, para la atención a la salud, para la medida de atención básica a la gente cuando se queda sin laburo, para las asignaciones familiares. Es casi correcto decir que las cuestiones vinculadas a la seguridad social atañen en el marco de este sistema de funcionamiento del mercado, de la ganancia y de una lógica unilateral parada no en la vida humana sino en la acumulación. Es posible afirmar, y así lo confirma la historia concreta de las luchas, que si se habla de seguridad social, se habla de las aspiraciones, de las luchas del conjunto del movimiento obrero internacional, porque nunca la seguridad social fue un obsequio o un regalo, ni de las patronales, ni de la derecha. Por eso la defendemos, queridas compañeras y compañeros. La seguridad social es negociación colectiva. La seguridad social es consejo de salario. La seguridad es reivindicación de asignaciones familiares. La seguridad social es administración transparente en su momento por rama de actividad. La seguridad social es fondo social conquistado para la distribución de la riqueza, es la propia vida del movimiento obrero. Y hay que observar cuál es la razón de que desde la dictadura fascista, con su acto institucional, pasando por la reforma de la seguridad del 96, pasando por este proyecto aberrante, que si fuera sincero, debería decir, te ofrezco trabajar más para ganar menos, a ver quién está de acuerdo con esa perspectiva. De manera sistemática, la primacía del capital financiero viene haciendo retroceder los derechos concretos de la población trabajadora en algo tan importante como la seguridad social. En primer lugar, es absolutamente claro y hay que decirlo, rechazamos de manera contundente el proyecto de reforma jubilatoria, porque no se trata esto de una reforma de la seguridad social, de la coalición de gobierno, por lo que tiene incluido y por lo que no tiene. En primer lugar, porque con independencia de que la fundamentación de la necesidad de una reforma de este tipo nace
de presuntas dificultades financieras en el Banco de Previsión Social, a las cuales se podría acotar que la vida de nuestra gente, que las asignaciones familiares, que el tiempo en que estamos en seguro de paro, que el sistema de cuidado, que la atención a la discapacidad, esto es las formas de protección social de la vida humana en un régimen que no tiene como centro la vida humana, nunca son un costo, sino que son vida, a pesar de que el fundamento de esta reforma parte de la base de considerar determinado déficit en el Banco de Previsión Social, no cambia absolutamente nada en la financiación para mantener y sostener los derechos humanos inalienables de toda la población uruguaya. Porque habría que cuestionarse, ¿por qué razón, queridas compañeras y compañeros, si la Organización Internacional del Trabajo dice que el capital debería aportar más que el trabajo, o a lo sumo el aporte debería ser igual, ¿por qué razón en este país la población trabajadora pone un 15% y la patronal o el sector empleador la mitad, un 7,5%, cuando no está exonerado de la manera que muchos capitales están exonerados? Pero habría que preguntarse si no es necesaria una reforma tributaria de segunda generación para que los únicos que se benefician en las actuales condiciones, los llamados malla oro, aquellos sectores vinculados a los agronegocios que han logrado depositar en el sistema financiero la friolera de 40.000 millones de dólares, no debieran aportar más para financiar de esa forma la buena vida de vastísimos sectores de nuestro pueblo. En segundo lugar, rechazamos esta reforma porque afecta a derechos básicos. Rechazamos esta reforma jubilatoria porque no tiene nada que ver con la necesidad de fortalecer la atención a la discapacidad, de generar la condición de un sistema de cuidados que permita fortalecer la participación de la mujer trabajadora en el mercado de trabajo, porque reduce conquistas básicas de la mujer, porque no mejora partidas como el seguro de paro, porque no tiene que ver, en definitiva, con los derechos para los cuales debe estar concebida la seguridad social. En tercer lugar, de una manera absolutamente clara, como parten de la base de un presunto déficit en la seguridad social, pero al mismo tiempo no tocan la financiación, no están dispuestos a lo que hay que hacer, que es gravar directamente a la gran riqueza de este país, al gran capital, a través de las herramientas existentes, impuesto al patrimonio, IRAE, etcétera, o creando nuevas herramientas, como no están dispuestos a tocar esos privilegios porque gobiernan para esa clase social, para ese sector, es absolutamente claro que este proyecto de reforma jubilatoria vulnera de manera radical derechos conquistados por la población trabajadora. En primer lugar, aumentando la edad de jubilarse para todos aquellos nacidos del 73 a la fecha, sin tomar en cuenta que simultáneamente al aumentar la edad de jubilarse, aumentan los años de trabajo, sin tomar en cuenta cuáles son las características concretas de múltiples ámbitos de trabajo en los cuales el trabajador, con la ley actual que permite jubilarse a los 60, llega con la lengua afuera desde el punto de vista del desgaste físico e intelectual en el ámbito de trabajo, sin tomar en cuenta las dificultades que hay para mantener y conseguir trabajo en los últimos tramos de la edad laboral de un trabajador, atentando, en primer lugar,
contra un aspecto sumamente complejo de resolver, como es la promoción del empleo juvenil, que expliquen con las enormes dificultades que hay para generar trabajo para los jóvenes, de qué manera piensan generar empleo para los jóvenes al aumentar de esta manera la edad de jubilarse. Que expliquen cómo llega la gente a los 65 años trabajando en esas condiciones sin apelar a los servicios, digamos, de enfermedad, de jubilación anticipada o de las cuestiones que tiene que hacer la gente para revolverse en la vida hasta llegar a esa edad. Pero además, compañeras y compañeros, y este es el verdadero rostro de esta reforma jubilatoria, aumentan la edad de jubilarse, aumentan los años de trabajo, pero para todas las franjas salariales, para todas sin exclusiones. Y a medida que uno toma un periodo más largo, según los estudios técnicos que ha hecho nuestra Comisión de Seguridad Social, el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, nuestro Instituto Cuesta Duarte, para todas las franjas salariales, y cuanto más largo plazo se tome, más aún, se rebaja de manera sustantiva la jubilación que va a cobrar el trabajador. Para un obrero medio, de un ingreso actual de unos 40.000 pesos, con el nuevo régimen propuesto en esta ley, se le está metiendo la mano en el bolsillo, y si hoy se jubila aproximadamente con 30.000 pesos, se jubilará con 22.000, con 8.000 pesos mensuales. Pero este es un ejemplo en todos los casos, compañeras y compañeros. La oferta de la coalición de gobierno es trabajar más, jubilarse más tarde, para ganar menos. Desde esta tribuna, con el respeto que nace de la ética de la clase obrera, nuestro PICNT desafía públicamente al Poder Ejecutivo a que no haga una conferencia de prensa diciendo que nuestros estudios son una barbaridad, sino que aporte concretamente sus estudios técnicos que demuestran que el PICNT está equivocado, porque en este plano, lo queremos decir abiertamente, largamos mano a mano con quien sea, porque el gobierno lo que nos ofrece es jubilarnos más tarde, trabajar más para cobrar menos, y esto técnicamente está sostenido en los estudios de nuestra Comisión de Seguridad Social, de nuestro equipo de representación de los trabajadores, en definitiva, de nuestro Instituto Cuesta Duarte. En segundo lugar, en este mismo plano, porque ahora le viene el apuro, el doctor Julio María Sanguinetti, un estratega político, pero inclusive los distintos integrantes de este gobierno de coalición dicen que hay que aprobarlo rápido en el Parlamento, el proyecto de reforma jubilatoria. Pero fíjense qué curiosidad, cuando ellos funcionaban al margen del diálogo social, en una comisión técnico-asesora donde se participaba a título individual, por temor al resultado del referéndum, estuvieron más de un año dando vueltas sin plantear un proyecto concreto, y ahora les viene el apuro, porque claro, donde la gente se entere concretamente cuál es el proyecto, evidentemente que se elevará el costo político que deben asumir a los efectos de defender este proyecto. Finalmente, compañeras y compañeros, si es que la delegación de los jubilados y la población jubilada discrepa con esta reforma jubilatoria, el PICNT, en sus asambleas en los lugares de trabajo, con la legitimidad democrática que le da esta enorme movilización, con la enorme legitimidad que nos da, a pesar de que no todos los rubros de los trabajadores
nos atendemos en materia de seguridad social en el BPS, porque hay distintas cajas. Por ejemplo, veo a nuestros compañeros de AEU presentes en esta movilización, en la caja bancaria, las cajas de los profesionales, etc. Pero a pesar de que no toda la población trabajadora está en el BPS, ha tenido más de 430.000 votos para ser parte y cogobierno del directorio del Banco de Previsión Social, y la clase trabajadora rechaza esta reforma jubilatoria por razones distintas, probablemente antagónicas a las nuestras. El sector empleador, el sector patronal también la rechaza. Toda la intersocial que implica al conjunto de los movimientos sociales, hermanos de la clase trabajadora, la rechaza. Más de la mitad del sistema político dice que la rechaza. ¿A quién beneficia este proyecto? Lamentablemente, compañeras y compañeros, con vastísimos sectores sociales, con diferencias importantes en el sistema político, esta reforma solo beneficia al zorro, al cuidado de las gallinas. Me refiero al capital financiero en su forma AFAP, que es el único beneficiado por este proyecto de reforma, y que nosotros, desde el movimiento obrero organizado, rechazamos de plano, porque la seguridad social es un ámbito de protección social, es un ámbito de conquista, de beneficio, no es un ámbito de lucro, donde reina protección social, negociación colectiva, diálogo social, atención a la primera infancia, atención a la mujer, atención al desvalido del mundo del trabajo, al discapacitado, al que se accidenta, al que va al seguro de paro. De esa esfera, que es la protección social que conquista el movimiento obrero, no debe reinar el capital financiero, que tiene distintos circuitos para realizar su lucro y su ganancia. El único que se beneficia es la AFAP, que nosotros rechazamos de plano, porque toda la experiencia internacional y nacional dice que el ahorro individual y la participación del capital financiero en la seguridad social no sirve, compañeras y compañeros. Por eso hay que eliminarlas. Las AFAP no tienen que ver con la seguridad social. ¿Cuál es la perspectiva entonces? Como siempre, la perspectiva es de plantear la necesidad de un diálogo social en serio, estudioso, que mire la revolución tecnológica actual, que eventualmente se pregunte formas de financiación, que se interpele sobre la necesidad de la fiscalidad robótica, que establezca de qué manera paga más el que tiene más, que engrandezca derechos, que analice la sustentabilidad, digamos, ambiental, económica y principalmente social del sistema de la seguridad social, y que si hay que trabajar más, no sea de pesado, sino porque se estimula con una mejor jubilación, una negociación seria al respecto. Mientras tanto, hablar entre los trabajadores, hablar con los vecinos, principalmente hablar con la gurizada, que es la que más sufre con este proyecto, para que este Parlamento no vote esta reforma, porque hay un movimiento obrero de pie, explicándole a la gente, desarrollando la información y diciendo que no descartamos ninguna forma de la lucha y la acción. Ahora, para que no se vote este proyecto, más adelante veremos de que no se le hipoteque el futuro a la sociedad uruguaya. En el marco de este proyecto, que en definitiva, este es un momento más, un proyecto más del Robin Hood al revés, del modelo de la desigualdad, del sacarle al de abajo para darle al de arriba. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la unidad de todos los gremios! ¡Hablar con los vecinos! ¡Viva, compañeras y compañeros, la perspectiva que estamos construyendo aquí y en todos lados!
Para terminar, compañeras y compañeros, le queremos dar un enorme abrazo aquí, ante ustedes, al compañero Henry Buisolín, militante, luchador del pueblo de Haití, contra la invasión, contra la minutá. ¡Viva la solidaridad internacional de la clase obrera! El compañero va a pegar un saludo ahí y damos por finalizado el acto. Acabo de escuchar palabras que me hicieron pensar en la realidad de mi país. Acabo también de sentir un orgullo de estar aquí ante ustedes, ante luchadores y luchadoras de pie. Yo vengo de un país con una gran historia, que está atravesando momentos difíciles. Pero lo que acabo de escuchar, yo quiero graficarlo de esta forma a ustedes. Nosotros a estas reformas las llamamos proyecto de muerte. ¿Por qué? Porque en Haití se han aplicado. Y hoy, por más que hayan subido la edad jubilatoria, pero la crisis es tal que la esperanza de vida en Haití no supera los 50 años. Significa que no llegamos a los 65 para poder cobrar esto. Por eso llamamos proyecto de muerte esto. Y arriba también entiendo que no se trata solamente de luchar contra una reforma. Se trata también de luchar contra un sistema, el sistema capitalista. Se trata de luchar contra el imperialismo, que son los enemigos de los pueblos del mundo. Agradezco y felicito realmente al PIT-CNT por ese gran acto. El pueblo haitiano se solidariza plenamente con todos aquellos que luchan por destruir ese sistema, porque es el derecho de la humanidad. Hoy hay más de 24,000 personas que mueren por día de hambre, cuando el planeta puede dar de comer a todos. Ustedes en Uruguay también pueden dar de comer a 30 millones de seres humanos. Sin embargo, son 4 millones y pico y hay gente que he visto que duermen en la calle. Entonces ese sistema, el origen de todo esto. Entonces apoyo esa decisión. Yo pregunté recién, me han dicho que la 4ª movilización de ustedes en contra de todo ese proyecto de muerte. Felicito, abrazo a todos ustedes para esto. Entonces, arriba la lucha de los pueblos del mundo. Arriba la clase obrera del mundo. La internacional que se tocó recién no es en vano. Lo podemos hacer realidad y lo vamos a hacer estando de pie hasta la victoria final, hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Compañeros, compañeras, antes de despedirnos tenemos una noticia de último momento. Nos avisan de la Federación de Funcionarios de OCE que el directorio de OCE se reúne hoy de manera extraordinaria para aprobar el proyecto Neptuno que privatiza el agua. La verdad que es una noticia lamentable y si quieren lucrar con el agua también van a tener que encontrar a los trabajadores en la lucha. Por favor, no al proyecto Neptuno. Agua pública para todos y para todas. Así que también a movilizarnos por esto. Queremos también agradecer a todos los compañeros y compañeras que se hicieron presentes, de la Intersocial, de diferentes movimientos sociales, de las ollas populares. Agradecemos a todos y todas y ahora sí nos despedimos con la consigna que es que no te roben el futuro. A seguir con la lucha, compañeros y compañeras. ¡Vamos arriba! Sale a trabajar, sube y se baja, sigue sin parar la familia
le espera, algo tiene que llevar. Por lo menos vacía, no puede regresar. Pasa un bondi, pasan los tres. Sigue insistiendo, no va a retroceder. La lucha, la pelea, el oro es para él. Sigue insistiendo, no va a retroceder. El luchador que nunca se queda. El luchador de la sala de pelear. El luchador que siempre va al frente. El luchador de Fighter Style. El luchador que nunca se queda. El luchador de la sala de pelear. El luchador que siempre va al frente. El luchador de Fighter Style. Usted que dice que nosotros exageramos, porque usted dice que esta es una reforma muy buena y que nosotros leímos mal. A usted le decimos, sabemos leer, sabemos contar, pero lo que más sabemos es recordar que la reforma anterior nos prometió 2 jubilaciones y acá nos tienen en medio de otra reforma peor que la anterior. Señor ministro, tenemos derecho a la huelga, tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a decirle que si hay reforma, habrá lucha, que si hay reforma, habrá huelga, que si hay reforma, habrá movilización. Pero sobre todo lo que habrá será el costo político que tendrán que pagar todos aquellos que levanten su mano a favor del capital y en contra del pueblo obrero. Nos tiene que quedar claro que el BPS es un sistema público. Los sistemas públicos, los servicios públicos, garantizan derechos de la población más vulnerable. Que no nos convenzan los ricos. Que un sistema de seguridad social privado no va a garantizar mejores ingresos ni una vida digna. ¿Cómo le vamos a explicar a nuestros hijos? ¿Con qué cara les vamos a decir que tuvimos la oportunidad de eliminar la AFAP y tocar al sistema financiero usurero y hambriador y no fuimos capaces de hacerlo? ¿Cómo les explicamos? ¿Cómo les explicamos que nos comimos el cuento y protegimos más a los ricos por encima de su futuro? Que la seguridad social no se compre ni se venda en los mercados financieros. Que los jubilados no sean las variables de ajustes que la clase obrera viva y luche. Salvemos al BPS, con él a las empresas públicas, luchemos por una sociedad más organizada y unida, sin banderas políticas y por los derechos de todos y todas. Vamos por soluciones reales, vamos por mejores jubilaciones, por mejores salarios, por mantener la edad de retiro y sobre todo vamos con unidad, porque respetando las decisiones de nuestro Congreso del PIT-CNT, que ya decidió que no hay lugar para las AFAP, hay que eliminarlas por la vía que sea, sometiendo a consulta popular un resultado final. Es con todos, es con todas y es en el presente y en el futuro de un país. Y es por el presente y el futuro de un país que priorice la redistribución de la riqueza de su pueblo y no el engorde de las patronales a costa de la explotación de la clase obrera. Por último, llamamos al Parlamento a no votar esta reforma. Exhortamos al gobierno y a la oposición a no utilizar este tema para hacer campaña berreta, ni resolverlo entre expertos, arrasando, imponiéndose. Lo que sí deberían es favorecer a las y los trabajadores y no a los dueños del capital.
darle a nuestra gente la justicia social que merece, dignificar la vida, reivindicándola como derecho humano fundamental. Compañeros, compañeras, que no nos roben el futuro. Arriba la clase obrera, arriba la TCS, arriba el PIT-CNT y arriba los que luchan siempre. Agradecemos a Karina Sosa, presidenta de la Asociación de los Trabajadores de Seguridad Social. Karina hace un rato hacía énfasis, y yo al principio también un poco, las palabras del ministro, que dijo que este paro es exagerado y extremo, y está bueno poder dar algunas cifras para ver si realmente es exagerado y extremo. ¿Es exagerado y extremo que 66.000 personas pobres hayan más que en 2019? ¿Es exagerado y extremo que haya pérdida de salario, pensiones y jubilaciones? ¿Es también exagerado que 541.000 ocupados perciben remuneraciones por debajo de los 25.000 líquidos al mes? ¿Y es exagerado y extremo que más de 1 millón de platos en ollas y merenderos populares hayan hoy en día? Por favor, exagerado y extremo es la espalda que le está dando este gobierno a los y las trabajadoras. Ahora sí, vamos a darle paso a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Gracias. No pasa nada, está bien, gracias. Compañeras y compañeros, esta es una movilización central del conjunto de la clase trabajadora, como siempre, en defensa de nuestros derechos, lo que aquí estamos, pero mucho más importante, en defensa de los derechos de los vastos sectores de la población trabajadora, de más de 2,5 millones de personas, tengan o no ahora derecho a la seguridad social, estén o no ahora trabajando, porque esta, la perspectiva que coloca el PIT-CNT, es inclusive para las generaciones de trabajadores que todavía no están en el mundo del trabajo, que todavía no nacieron, y a los que esta reforma jubilatoria le quiere robar sus derechos y el futuro. ¡Viva la clase obrera organizada! ¡Viva la perspectiva grande, amplia de la población trabajadora que viene en ejercicio de la democracia verdadera del mundo del trabajo a decir en las puertas del Parlamento lo que piensa el clamor de la población trabajadora? Y esto es así. Bien lo decía Karina, la seguridad social no es un asunto del BPS, aunque lo involucra. Es un asunto central de la vida completa de la población trabajadora. Es un asunto que tiene que ver con la génesis de todas las luchas del movimiento obrero internacional. Porque nacido el movimiento obrero de las entrañas de un sistema parado en la explotación, desde el principio se organizó para la colecta con el trabajador enfermo, para el mutualismo nacido en la fábrica, para la atención a la salud, para la medida de atención básica a la gente cuando se queda sin laburo, para las asignaciones familiares. Es casi correcto decir que las cuestiones vinculadas a la seguridad social atañen en el marco de este sistema de funcionamiento del mercado, de la ganancia y de una lógica unilateral parada no en la vida humana sino en la acumulación. Es posible afirmar, y así lo confirma la historia concreta de las luchas, que si se habla de seguridad social, se habla de las aspiraciones, de las luchas del conjunto del movimiento obrero internacional, porque nunca la seguridad social
fue un obsequio o un regalo, ni de las patronales, ni de la derecha. Por eso la defendemos, queridas compañeras y compañeros. La seguridad social es negociación colectiva. La seguridad social es consejo de salario. La seguridad es reivindicación de asignaciones familiares. La seguridad social es administración transparente en su momento por rama de actividad. La seguridad social es fondo social conquistado para la distribución de la riqueza en la propia vida del movimiento obrero. Y hay que observar cuál es la razón de que desde la dictadura fascista, con su acto institucional, pasando por la reforma de la seguridad del 96, pasando por este proyecto aberrante, que si fuera sincero, debería decir, te ofrezco trabajar más para ganar menos, a ver quién está de acuerdo con esa perspectiva. De manera sistemática, la primacía del capital financiero viene haciendo retroceder los derechos concretos de la población trabajadora en algo tan importante como la seguridad social. En primer lugar, es absolutamente claro y hay que decirlo, rechazamos de manera contundente el proyecto de reforma jubilatoria, porque no se trata esto de una reforma de la seguridad social, de la coalición de gobierno, por lo que tiene incluido y por lo que no tiene. En primer lugar, porque con independencia de que la fundamentación de la necesidad de una reforma de este tipo nace de presuntas dificultades financieras en el Banco de Previsión Social, a las cuales se podría acotar que la vida de nuestra gente, que las asignaciones familiares, que el tiempo en que estamos en seguro de paro, que el sistema de cuidado, que la atención a la discapacidad, esto es las formas de protección social de la vida humana en un régimen que no tiene como centro la vida humana, nunca son un costo, sino que son vida, a pesar de que el fundamento de esta reforma parte de la base de considerar determinado déficit en el Banco de Previsión Social, no cambia absolutamente nada en la financiación para mantener y sostener los derechos humanos inalienables de toda la población uruguaya. Porque habría que cuestionarse, ¿por qué razón, queridas compañeras y compañeros, si la Organización Internacional del Trabajo dice que el capital debería aportar más que el trabajo, o a lo sumo el aporte debería ser igual, ¿por qué razón en este país la población trabajadora pone un 15% y la patronal o el sector empleador la mitad, un 7,5%, cuando no está exonerado de la manera que muchos capitales están exonerados? Pero habría que preguntarse si no es necesaria una reforma tributaria de segunda generación para que los únicos que se benefician en las actuales condiciones, los llamados Maya Oro, aquellos sectores vinculados a los agronegocios que han logrado depositar en el sistema financiero la friolera de 40.000 millones de dólares, no debieran aportar más para financiar de esa forma la buena vida de vastísimos sectores de nuestro pueblo. En segundo lugar, rechazamos esta reforma porque afecta a derechos básicos. Rechazamos esta reforma jubilatoria porque no tiene nada que ver con la necesidad de fortalecer la atención a la discapacidad,
de generar la condición de un sistema de cuidados que permita fortalecer la participación de la mujer trabajadora en el mercado de trabajo, porque reduce conquistas básicas de la mujer, porque no mejora partidas como el seguro de paro, porque no tiene que ver, en definitiva, con los derechos para los cuales debe estar concebida la seguridad social. En tercer lugar, de una manera absolutamente clara, como parten de la base de un presunto déficit en la seguridad social, pero al mismo tiempo no tocan la financiación, no están dispuestos a lo que hay que hacer, que es gravar directamente a la gran riqueza de este país, al gran capital, a través de las herramientas existentes, impuesto al patrimonio, IRAE, etcétera, o creando nuevas herramientas, como no están dispuestos a tocar esos privilegios porque gobiernan para esa clase social, para ese sector, es absolutamente claro que este proyecto de reforma jubilatoria vulnera de manera radical derechos conquistados por la población trabajadora. En primer lugar, aumentando la edad de jubilarse para todos aquellos nacidos del 73 a la fecha, sin tomar en cuenta que simultáneamente al aumentar la edad de jubilarse, aumentan los años de trabajo, sin tomar en cuenta cuáles son las características concretas de múltiples ámbitos de trabajo en los cuales el trabajador, con la ley actual que permite jubilarse a los 60, llega con la lengua afuera desde el punto de vista del desgaste físico e intelectual en el ámbito de trabajo, sin tomar en cuenta las dificultades que hay para mantener y conseguir trabajo en los últimos tramos de la edad laboral de un trabajador, atentando, en primer lugar, contra un aspecto sumamente complejo de resolver, como es la promoción del empleo juvenil, que expliquen con las enormes dificultades que hay para generar trabajo para los jóvenes, de qué manera piensan generar empleo para los jóvenes al aumentar de esta manera la edad de jubilarse, que expliquen cómo llega la gente a los 65 años trabajando en esas condiciones sin apelar a los servicios, digamos, de enfermedad, de jubilación anticipada o de las cuestiones que tiene que hacer la gente para revolverse en la vida hasta llegar a esa edad. Pero además, compañeras y compañeros, y este es el verdadero rostro de esta reforma jubilatoria, aumentan la edad de jubilarse, aumentan los años de trabajo, pero para todas las franjas salariales, para todas sin exclusiones. Y a medida que uno toma un periodo más largo, según los estudios técnicos que ha hecho nuestra Comisión de Seguridad Social, el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, nuestro Instituto Cuesta Duarte, para todas las franjas salariales, y cuanto más largo plazo se tome, más aún, se rebaja de manera sustantiva la jubilación que va a cobrar el trabajador. Para un obrero medio, de un ingreso actual de unos 40.000 pesos, con el nuevo régimen propuesto en esta ley, se le está metiendo la mano en el bolsillo, y si hoy se jubila aproximadamente con 30.000 pesos, se jubilará con 22.000, con 8.000 pesos mensuales. Pero este es un ejemplo en todos los casos, compañeras y compañeros. La oferta de la coalición de gobierno es trabajar más, jubilarse más tarde, para ganar menos. Desde esta tribuna, con el respeto que nace de la ética de la clase obrera, nuestro PICNT desafía públicamente al Poder Ejecutivo a que no haga una conferencia de prensa
diciendo que nuestros estudios son una barbaridad, sino que aporte concretamente sus estudios técnicos que demuestran que el PIT-CNT está equivocado, porque en este plano, lo queremos decir abiertamente, largamos mano a mano con quien sea, porque el gobierno lo que nos ofrece es jubilarnos más tarde, trabajar más para cobrar menos, y esto técnicamente está sostenido en los estudios de nuestra Comisión de Seguridad Social, de nuestro equipo de representación de los trabajadores, en definitiva, de nuestro Instituto Cuesta Duarte. En segundo lugar, en este mismo plano, porque ahora le viene el apuro, el doctor Julio María Sanguinetti, un estratega político, pero inclusive los distintos integrantes de este gobierno de coalición dicen que hay que aprobarlo rápido en el Parlamento, el proyecto de reforma jubilatoria. Pero fíjense qué curiosidad, cuando ellos funcionaban al margen del diálogo social, en una comisión técnico-asesora donde se participaba a título individual, por temor al resultado del referéndum, estuvieron más de un año dando vueltas sin plantear un proyecto concreto, y ahora les viene el apuro, porque claro, donde la gente se entere concretamente cuál es el proyecto, evidentemente que se elevará el costo político que deben asumir a los efectos de defender este proyecto. Finalmente, compañeras y compañeros, si es que la delegación de los jubilados y la población jubilada discrepa con esta reforma jubilatoria, el PIT-CNT, en sus asambleas en los lugares de trabajo, con la legitimidad democrática que le da esta enorme movilización, con la enorme legitimidad que nos da, a pesar de que no todos los rubros de los trabajadores nos atendemos en materia de seguridad social en el BPS, porque hay distintas cajas. Por ejemplo, veo a nuestros compañeros de AEU presentes en esta movilización, en la caja bancaria, las cajas de los profesionales, etc. Pero a pesar de que no toda la población trabajadora está en el BPS, ha tenido más de 430.000 votos para ser parte y cogobierno del directorio del Banco de Previsión Social, y la clase trabajadora rechaza esta reforma jubilatoria por razones distintas, probablemente antagónicas a las nuestras. El sector empleador, el sector patronal también la rechaza. Toda la intersocial que implica al conjunto de los movimientos sociales hermanos de la clase trabajadora la rechaza. Más de la mitad del sistema político dice que la rechaza. ¿A quién beneficia este proyecto? Lamentablemente, compañeras y compañeros, con vastísimos sectores sociales, con diferencias importantes en el sistema político, esta